Jean Piaget es uno de los grandes psicólogos del siglo XX. Su obra ha influido además en la filosofía, las ciencias sociales, la pedagogía y las reformas educativas de numerosos países. Sin embargo, y al igual que otros grandes psicólogos, Piaget no era psicólogo. Su formación era biológica y filosófica, y él se consideraba sobre todo un teórico del conocimiento. En el desarrollo psicológico de los niños buscaba las claves para entender cómo es que acabamos considerando real el mundo objetivo y constituyéndonos a nosotros mismos como sujetos capaces de conocerlo. Nació en 1896 en la ciudad suiza de Neuchâtel. Aún en edad escolar, fue ayudante del director del Museo de Historia Natural de Neuchâtel y más tarde del de Ginebra. Su educación fue netamente protestante y, siendo adolescente, intentaba conciliar ciencia y religión, pero más tarde encaminó su búsqueda hacia la filosofía, donde le influiría la perspectiva de Bergson, un crítico del materialismo que basa su perspectiva en la idea de que la realidad es algo en permanente evolución, y esa evolución es dinámica, viva, no mecánica, de manera que el pensamiento y la materia no son cosas distintas. En 1918, tras concluir sus estudios universitarios de ciencias naturales, Piaget se traslada a Zúrich. Allí frecuenta el laboratorio de psicología de Lipsy-Bresner y trabaja en la clínica psiquiátrica de Eugene Bleuler. Profundiza en la psicopatología y el psicoanálisis y aprende el arte de la entrevista clínica que más tarde le sería de gran utilidad para sus estudios con niños. Es en París, en 1919, donde comienza a estudiar el pensamiento infantil. En la Sorbona recibe el encargo, por parte de Théophile Simon, de estandarizar para los niños parisinos los test de razonamiento que Cyril Barr estaba utilizando en Gran Bretaña. Pronto le llama la atención que los niños fallan siempre las mismas preguntas e intenta averiguar por qué. Para ello simplemente les pregunta. De este modo va constatando que la lógica infantil es específica y se va desarrollando conforme a ciertas pautas. Piaget publica algunos resultados de sus entrevistas con los niños y uno de sus artículos llama la atención de Édouard Claparède, director del Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra, dedicado al estudio de los niños y a la formación de maestros, cuyo departamento de investigación pasa a dirigir Piaget en 1921. Allí realiza sus primeras publicaciones importantes que le valen la fama internacional. Además, el nacimiento de sus 3 hijos le proveyó de abundantes observaciones que añadir a su teoría. Libros como El lenguaje y el pensamiento en el niño, de 1923, El juicio moral en el niño, de 1932, o El nacimiento de la inteligencia en el niño, de 1936, han quedado como clásicos de la psicología. Durante los años 40, Piaget profundiza en el estudio del pensamiento preadolescente e introduce cada vez más tareas con objetos en las entrevistas. También emplea la lógica matemática para describir las estructuras intelectuales. Junto con sus colaboradoras Barbel Nelder y Alina Scheminska, comienza además el análisis del pensamiento de los niños en ámbitos como la geometría, la física o las matemáticas. Fruto de esa colaboración son títulos como La génesis del número en el niño, de 1941, o La representación del espacio en el niño, de 1948. En los años 50, Piaget publica algunos trabajos en los que esboza una teoría general del conocimiento que incluye análisis histórico-genéticos y comparativos sobre el desarrollo de las diferentes ciencias. La creación en 1955 del Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra proporciona el empuje decisivo a su pretensión de construir una epistemología genética sistemática. Este centro fue dirigido por el propio Piaget hasta su fallecimiento y de sus investigaciones internacionales e interdisciplinares salieron 37 volúmenes cuyo título genérico era Estudios de Epistemología Genética. Durante los años 60 y 70, Piaget da otra vuelta de tuerca a los problemas biológicos y filosóficos que siempre le habían preocupado con libros como
Sabiduría e ilusiones de la filosofía, de 1965, Biología y conocimiento, de 1967, o El comportamiento, motor de la evolución, de 1976. El legado de Piaget se concreta en más de 50 libros y alrededor de 500 artículos. En lo institucional, su actividad fue asimismo intensa. Por ejemplo, desempeñó el cargo de codirector del Departamento de Educación de la UNESCO, perteneció a los órganos de dirección de una veintena de sociedades científicas y coeditó 8 revistas. Fue doctor honoris causa por 31 universidades de todo el mundo. La herencia intelectual de Piaget continúa vigente en casi todas las teorías del desarrollo, en parte de la psicología comparada y en la psicopedagogía. Algunos investigadores se han mantenido fieles a sus ideas y otros las han matizado, transformado e hibridado. Sea como sea, sus ideas siguen vivas.